Muy buenos días. El título de mi tema es Esdras, un hombre de fe. Pero antes de ir a las escrituras, cerremos nuestros ojos y elevemos una oración a nuestro Dios. Amantísimo Padre, que tu morada está en los cielos, Señor. Padre, Rey de los ejércitos, Rey del pueblo escogido. Padre, en esta mañana quiero pedir una bendición especial para cada una persona que está aquí, también para los que no han venido, también para los que nos ven. Bendícelos, que tu Santo Espíritu descienda, Señor, y que seas solo tú el que hable, Señor. Quédate con nosotros, pues todo esto te lo pido, no por méritos propios, sino los de tu Hijo amado, quien murió en la cruz. Amén. Ahora los invito a que busquemos en Esdras 7:10. Esdras 7:10. Yo leeré en voz audible y ustedes me seguirán con la vista. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Amén. En este pasaje de la Biblia descubrimos 4 cosas importantes. Esdras preparó su corazón, es decir, hizo una autoexaminación en qué estaba bien y en qué estaba mal. Tenía un corazón contrito y humillado. Quería buscar al Señor y que le mostrara en qué él estaba mal. Si él se dio cuenta que con alguien había hecho una falta, él fue y pidió perdón. Y con la persona que no, aunque él no haya tenido la culpa, él fue y pidió perdón. Quizá con sus hijos, con su esposa, tuvo una mejor actitud. Porque cuando Cristo Jesús entra en tu corazón, nada es igual. Número 2, investigó la ley. Eso es, que él se dio cuenta que en la primera tabla estaba la cuestión de adoración al Dios viviente, y se propuso estudiar meticulosamente. Y el propósito que estudió la ley era para obedecerla, no para mofarse y pensar: yo soy suficiente ahora, conozco todo. No para poner a pelearse, a tener riñas con alguien más y hacer sentir a los demás mal. Lo que él quería era un cambio verdadero y buscaba en ello. Entonces buscaba al Señor y lo quería obedecer. Ese era el propósito. Y la última era para poder compartirlo con los demás. Era para enseñarle a los demás que él había encontrado un camino mejor. Recordemos lo que Dios le dijo a Gedeón en Jueces 6:25. Esa misma noche el Señor le dijo: toma el toro de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también el poste idolátrico que está junto a él. Mis hermanos, para la gran obra que Gedeón estaba a punto de hacer,
tenía que hacer una reforma en su casa. El buen juez empieza por su casa. Tenía que limpiar su casa de ídolos o de los dioses extraños. Así es que tú y yo también podemos hacerlo. Ahora, ¿qué significa el nombre de Esdras? Ezra en hebreo, Elohim ayuda. Seguramente los padres de Esdras eran unas personas apartadas del mal, eran unas personas que buscaban el bien de su hijo y querían que un día no muy lejano él también adorara a Dios, que buscara a Dios con todo su corazón. Así es que hicieron lo correcto. Los padres de hoy en día debiéramos preocuparnos más por nuestros hijos, por la educación de ellos, y con Esdras no fue la excepción. Él era un escriba y un sacerdote descendiente de Aarón. Ahora, ¿cuál era su labor como escriba? Había dos puntos. Un oficial del gobierno que tenía deberes de oficina, o era un ministro de estado registrador. Dos, hombre que copiaba la ley y otros libros de las escrituras. En otras palabras, Esdras era una persona altamente detallista, que si cuando hacía la copia buscaba y tenía que ser perfecta la letra, el molde, el tamaño, si había una tilde, si había una hiéresis, todos los signos tenían que estar conforme perfectamente, porque sabía que era la palabra del Señor. Y así es que él se esforzaba. Era una persona altamente detallista, un hombre que era hábil para enseñar y para interpretar la Biblia. Así es que era una persona altamente, extremadamente buena en esto. En el sentido moderno, tal persona se podría llamar un erudito, un teólogo en asuntos de religión. Ahora, como sacerdote, ¿cuál era su responsabilidad? Una persona debidamente consagrada para ministrar las cosas sagradas, como mediador entre el hombre y Dios, y también para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Ahora que tenemos esto, vamos a remontarnos en la época que él se encontraba, en lo donde pasó y desarrolló su ministerio. En ese tiempo, Artajerjes Longímano significa de mano larga o largas, subió al trono de Medo-Persia. Era un imperio enorme que abarcaba hasta Egipto, hacia el este, hacia el norte, en Macedonia, hacia el oeste, cerca de Afganistán, toda esa parte. Entonces era un imperio poderoso. El nombre de este rey está relacionado con la historia sagrada por una serie de providencias notables. Durante su reinado vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías. Él fue en el 457 antes de Cristo que hizo el último y tercer decreto para la restauración de Jerusalén. Ahora vamos a ver cosas que hizo Esdras. Dos. En Esdras, la primera es en Esdras 7:9. Y dice así: el primer día del primer mes partió de Babilonia, y el primer día del quinto mes llegó a Jerusalén, porque la buena mano de su Dios estuvo con él.
Mira qué hermoso saber que el Señor estaba con él. Pero él había hecho preparativos desde muy joven para poder emprender esta obra. Ahora todos estaban listos para emprender aquella marcha. Les esperaba un gran viaje que duraría varios meses. Los hombres que llevaban consigo llevaban a sus esposas, a sus hijos, así como posesiones y además un gran tesoro para el templo y sus servicios. Esdras sabía que esta ruta no iba a ser, este gran viaje no iba a ser fácil. Esdras sabía que en el camino les acecharían enemigos, listos para saquearlos, para robarlos y aún matar al grupo. Y sin embargo, no solicitó la fuerza de la armada del rey. ¿Y cómo fue eso? El recorrido se dice que es cerca de 1500 kilómetros. Así es que ellos empezaron en Babilonia y subieron y bajaron. Pero hay que pensar, el clima es árido. En esas áreas como Irak se han detectado hasta 50 Celsius, que son 122 Fahrenheit, 56 aún. Así es que no era fácil. Ya estamos hablando que iban niños, iban mujeres, iban carretas, no eran coches como los de ahora. Así es que una persona, normalmente en aquel tiempo las que estaban acostumbrados 50 kilómetros, pero con todo esto reducía, me imagino que menos de la mitad. Ahora, hay que ver también, quizá esas personas, algún niño se podía haber quebrado su pie. Entonces todo eso lo hacía cada vez más difícil, sin contar las riquezas que llevaban. No era fácil, tenían que recorrer un largo camino en el cual se podían encontrar con delincuentes. Podrían ser unos guerrilleros que estuvieran asaltando por ahí. Entonces estaban realmente vulnerables. ¿Qué razón tuvo Esdras para no pedir una tropa que los protegiera? ¿Cuál fue la razón? En Esdras 8:22, él dice así, explicó: tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de Dios, nuestro Dios, es para bien sobre todos los que le buscan. ¿No creen, mis hermanos, que sería muy contradictorio que ellos, siendo unos hombres del Dios vivo, tuvieran que pedir fuerzas, tropas? Si hubiera sido tan contradictorio, porque puedo decir, yo creo en Dios, pero hacerlo, eso sería otra cosa. Pero Esdras demostró fe y confianza en el Dios viviente. En este asunto, Esdras y sus compañeros vieron una oportunidad de ensalzar el nombre de Dios delante de los paganos. Finalmente pudieron llegar a Jerusalén, y por allá, después de algún tiempo, me imagino que el rey Artajerjes quería saber qué había pasado con esas personas de que habían sido del exilio, si habían llegado con bien, si Esdras y su grupo habían llegado con bien. Y finalmente le dijeron que todos estaban intactos, porque Dios estaba con ellos. Pero hay que poner a pensar, ellos pudieron llevar no solamente los tesoros del templo, podían haber tenido una casa allá, porque vivieron por mucho tiempo. Así es que tuvieron que comprar una casa, así como nosotros, uno viene y compra su casa aquí.
las personas que se quedan por un buen tiempo, hay que comprar una casa. Entonces ellos tenían una casa, la vendieron y llevaron ese dinerito. Su 401k también quizá lo llevaron. Tanta cosa que llevaban, incalculable en dinero. Y ni aún así no les pasó nada. Porque cuando tú confías en Dios, cuando yo y tú confiamos en Dios, tenemos que demostrarlo. Y tenemos que estar seguros que el Señor va a responder por nosotros, por ti y por mí. Somos el pueblo del gran Dios. La segunda cosa que hizo Esdras está en Esdras 9, 1 y 2. Acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí y dijeron: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de la gente del país. Paremos ahí. No se habían separado. Estaban entrelazados con gente extranjera. Yo pensé, habla aquí, fueron los cananeos con los que estaban entrelazados, con los hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Quiénes eran? Era el barrendero de Jerusalén. Empezando por quién. ¿Habrá sido el carpintero que estaba haciendo el mal? ¿Habrá sido el portero de Jerusalén? No. Los principales eran los sacerdotes y levitas. Los levitas, la tribu que había sido escogida por Dios para ministrar en su templo, estaba haciendo todo lo contrario. Los que tenían la heredad con el Señor le habían dado la espalda. Los líderes. Entonces, ¿qué se podía esperar, mis hermanos, del resto del pueblo? Si sus líderes estaban haciendo lo incorrecto, tenían un tremendo mal ejemplo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Dice y sigue, continúa diciendo: y porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos. O sea que no conforme, el padre venía y tomaba una mujer cananea y él era el ejemplo. Entonces el hijo le decía: papi, pues yo también me puedo casar con una cananea, no hay problema, aquí no pasa nada. Yo me puedo casar, sí, mi hijo, no te preocupes, tú te puedes casar. ¿Cómo tenía que tener la autoridad de decirle no? Si ya de alguna manera él estaba haciendo mal. Y continúa diciendo: y el linaje santo se ha mezclado con la gente del país. Los príncipes, los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Esdras estaba atónito con lo que estaba escuchando y viendo. Una persona que había sido apartada del mal no podía quedarse callado. Un líder que había trabajado arduamente para llegar hasta ahí y poder enseñar la ley al pueblo, no podía quedarse callado. Entonces, en su estudio, él sabía de las causas que condujeron al cautiverio babilónico. Esdras había aprendido perfectamente que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que Israel se había enredado con las naciones paganas y por eso habían estado en el exilio. Y nuevamente regresan y parece que se les había olvidado la cosa. Parece que esos 70 años se habían ido.
A nosotros los seres humanos así nos pasa. Nosotros podemos decir que es la naturaleza, pero no. Es una forma de justificarnos, es una forma de excusarnos. No podemos excusarnos más. Israel no debía de excusarse de esa manera. Así que él había visto todo esto, que si hubiesen obedecido a Dios, a la orden de Dios, Él los hubiera mantenido separados de las naciones circundantes. Se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes ante todo. De manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres inminentes que se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlos de la apostasía, su corazón se conmovió. Claro, el de Esdras pensó en la bondad manifestada por Dios al darles una nueva oportunidad en su casa en Jerusalén, y quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. Tan grande fue su enojo que tenía una razón o no de enojarse, mis hermanos. Tenía o no razón Esdras de enojarse. Él representaba al Dios del cielo y por ende tenía que hacer algo, y algo fuerte. En Esdras 9, de 3 y 4, 9, 3 y 4, dice: al oír esto, rasgué mis vestidos, mi manto, arranqué mis cabellos de mi cabeza. Cuán doloroso es arrancarse un poquito de sus vellos de las manos. ¿Alguien lo ha intentado? Duele. Ahora, qué dolor sintió, no tanto en su cabello, en su corazón, en lo que ese pueblo estaba haciendo. Fue tremendo. Entonces se arrancó no solamente de su cabeza, dice, y de mi barba también. Aún peor, porque yo estoy seguro que cuando él se arrancó esa parte de la barba, en aquel tiempo se usaba una barba gruesa, abundante. Entonces seguramente brotó sangre de ahí. Y me senté, dice, angustiado en extremo. Y se juntaron conmigo los que respetaban las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los repatriados. Y estuve muy angustiado hasta el sacrificio de la tarde. Ahora, ¿cuál fue la reforma que Esdras hizo? En Esdras 10:3 lo explica todo. Dice: ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios, volvamos a hacer pacto, de que despediremos a todas las mujeres y a sus hijos. ¿Cómo? A las mujeres y a sus hijos. Eso no era fácil. Estaban casados, según el consejo del Señor y de los que respetan los mandamientos de nuestro Dios, y hagamos según la ley. En la Biblia también encontramos un paralelo en una historia semejante. Esta se encuentra en Génesis 21:14. Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro, lo entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto del Berseba. Así que no era la primera vez que había pasado algo así.
Pero por ahí dicen, más vale un día rojo que 1000 descoloridos. Hay que quitar el pecado de raíz. Tal fue el comienzo de una reforma admirable. Pero ojo, con una infinita paciencia y tacto, con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados. Eso quiere decir que no solo los aventaron así y los despidieron. Esdras y sus asociados procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Qué hermoso, mis hermanos. Sobre todo lo demás, Esdras enseñó la ley, y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso. Eso quiere decir que no despidieron sin nada a esas mujeres y a esos niños. Esdras examinó cada caso. Quizá alguna persona tenía un niño, así que tenían que darle una heredad, algo con lo que ellos pudieran valerse después de que salieran de ahí. Qué grandioso Dios tenemos, aún con las personas que no creen en Él. Dios toma cuidado de su pueblo y toma cuidado aún de las personas que estaban dejándolas ir, separar, que se fueran a su país, pero no sin nada. Iban a tener algo seguro con que vivir, tanto la esposa, tanto los hijos, y que el día de mañana, cuando dijeran los niños, mami y mi papi, ¿y dónde está? En Jerusalén. Y todo esto es gracias a Él, porque gracias a Él se nos ofreció una casa, nos ofrecieron un negocio, nos ofrecieron todas las cosas para poder tener algo con que sobrevivir. Entonces, ven cómo la mano del Señor actúa. Y esto era también para que en un futuro aquellas personas en aquellos países no hablaran, no, sí, nos sacaron sin nada, nos dejaron vacíos. No, Dios tomó cuidado. Para eso Esdras estaba ahí. Dios había tenido un propósito con Esdras y Esdras lo estaba haciendo. Fue con delicadeza, con paciencia, con amor. Amor que solo Cristo es la única fuente que lo da. En Profetas y Reyes, mis hermanos, dice: en esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos, uno o dos, múltiples instrumentos, Satanás procura abrir los ojos, no, cerrarlos. Satanás procura cegar los ojos, dice, a los hombres y mujeres, para que no vean lo que exige la ley de Dios. Se necesitan hombres poderosos en las Escrituras, hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová, hombres que procuren fortalecer la fe, y verdaderos reformadores. ¿Verdaderos qué? Reformadores, que llamen al pecado por su nombre, y finalmente que cuando los transgresores puedan llevarlos hacia el gran legislador. Esdras fue una persona consagrada. Su mayor meta y ambición fue conocer la voluntad de Cristo Jesús y cooperar también con Él, y de esa manera poder enseñar a otros el camino. Hoy en esta mañana, mis hermanos, yo te invito a ti, donde quiera que tú estés, cualquiera que me esté viendo,
te invito a que seas una persona que se aparte del mal, que escudriñe su corazón, que lo prepare para recibir al Espíritu Santo, que tenga esa pasión por buscar en la ley del Señor, gozarse en ella, que es el carácter de nuestro Dios, y que algún día, primeramente, podamos encontrarnos con nuestro Dios y podamos traerle esas almas que necesita. Pero primero, empezando ¿cómo? Con nosotros. Que Dios los bendiga en esta mañana, mis hermanos. Amén. Gracias por el tema. Es digno de que lo meditemos en nuestro corazón. Vamos a cantar las estrofas del himno 400. Castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, por favor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor del Sabaoth, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla, aun cuando estén demonios mil prontos a devorarnos. No temeremos, porque Dios vendrá a defendernos. Que muestre tu vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejará, aunque mal de su agrado. Que lucha a nuestro lado, si llevan con furor los bienes, vida, honor, no habremos de temer, todo ha de perecer.